yo soy Quetzal y Bulnes y luego de vivir la primera noche del WrestleMania más estupendo de la historia, no se metan con Texas y tampoco se metan conmigo, porque yo les traigo todos los resultados de la noche del sábado del WrestleMania 38. Cuidado porque hay spoilers, ¿eh? Todo el mundo, ¿listo? ¡Vámonos! El sábado de este WrestleMania más estupendo de la historia comenzó con el combate por los campeonatos de parejas de SmackDown entre los Usos versus Shinsuke Nakamura y su guitarrista personal Rick Books. El combate era parejo y todo era risas hasta que Books intentó cargar a ambos hermanos en sus hombros y se lastimó la rodilla. Ya con el rockero fuera, los Usos se fueron encima de Naka, pero el rey del estilo fuerte es un hueso duro de roer. ¡Mosca! ¡Oh, no, buscaba el canguro y no lo logra! Mira esta movida de Nakamura. Es como un suplex, pero horizontal al ring. ¡Ja! ¡Es increíble! Y ahora sí, ¿será que le pone fin a esto, Marcelo? Y es un hombre que no ha tenido mucha suerte en el evento llamado WrestleMania. Imagínate, el evento más grande del mundo. Tal vez la suerte está por cambiar. Me huele. ¡Oh, no! ¡Lo madrugó con tremenda patada! Vamos, hermanos combinados. Vamos con la plancha sapo hermosísima que Dios te dio y mayoría te bendice. Plancha sapito. 1 y 2 y 3. Los hermanos samoanos 2-1 no quitaron el dedo de renglón y arremetieron con super patadas hasta que juntos aplicaron un 1D para la victoria y retener los campeonatos de parejas de SmackDown. Drew McIntyre estaba deseoso de poner sus manos encima de Happy Corbin y hacerlo pagar por meses de tormento y malos chistes. El invicto Corbin y su compañero en el crimen, el Loco Moss, lo tuvieron cerca cuando en una distracción Happy sorprendió a Drew con un final de los días. ¡Ay, Claymore! ¡Ay! ¡Lo tiene! ¡Sí! ¡End of days! No ¡Lo tiene! 1, 2 y... ¡Oh! ¡Su abuela! Digo, con todo respeto. El cierre del combate llegaría con una Claymore brutal que dejó a Corbin sin señal. Victoria de Drew y Corbin descontinuado. En un combate completamente personal, los Mysterio le cayeron encima al Miz y Logan Paul desde el minuto 1. Cuando parecía un monólogo de la leyenda de la 619 y su hijo, el asombroso y la mega estrella de las redes sociales apelaron a su repertorio de trampas. Sin importar los boos que llovían por todos lados del estadio, Miz y Paul acorralaron a Dominic y le dieron hasta para llevar. Rey pudo rendir homenaje a Eddie Guerrero con sus 3 amigos, pero tuvo que soportar la burla de Logan Paul, que también aplicó los 3 amigos y meneó los hombros como el Latino Hit. Mira, lo tiene medido. Voy por ti. No. Pero mira, a la carrera. Oye, pero no pueden ser... ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le enciende con por las favor, pinzas? sí. Y su Por variante de la favor. carrana. Por favor, que el cielo me permita este regalo. Fue doble. Ay, el Miz trató de ayudar, pero no pudo. Doble entrada, San Diego. Dios mío, lo hace. La plancha sapo como el tío. No, cuidado. La plancha Cuidado con el sapo Miz. como el hermano. ¡Oh, no, el Miz! Luego de la movida sucia del Miz, el asombroso le aplicó un rompecráneos a Rey para que la nueva dupla se llevara la victoria ante la cara de "no me la creo, tío" de todos en el estadio. Al terminar el combate, el Miz aplicó otro rompecráneos, pero esta vez a su compañero Logan Paul, certificando que en WWE el único malo es él. En el combate por el campeonato femenino de Raw, Becky Lynch llegó en modo Batista en una supercamioneta. Le cruzó una cachetada brutal a Bianca y le aplicó el maltrato en lo que pareció ser una réplica de lo ocurrido en SummerSlam, cuando la notable le quitó el título a la más de WWE en 26 segundos. Pero esta vez el final fue diferente, porque Bianca salió de la cuenta. En lo que para mí fue el mejor combate de la noche, ambas dejaron todo en el cuadrilátero y la diferencia estuvo en la fuerza y la agilidad de una Bianca Belair que estuvo fuera de serie. Hay que sacar ya lo que está al final de la bolsa, lo que te queda. Y en efecto, el pequeño error sería el Mira gran esto. error. ¡Oh! La esquivó con el mortal atrás, sí. ¡Ay, Dios mío! Y ahora sí que sí. Mira cómo lo revierte rápidamente, dando la vuelta a su cuerpo. Es por la plana. 1 y 2. Becky. No logró hacerlo como hubiese querido. Así que no se lleva la victoria. ¡Oh, de frente! ¡Lo va a castigar! ¡Oh, lo hizo! Luego de ser destruida con otro maltrato sobre la escalera metálica, parecía que había sido todo para Bianca, pero la más reaccionó metiéndose en el ring, interrumpiendo el conteo fuera en 9. El final vendría cuando por fin Belair pudo atrapar sobre sus hombros a la notable Vex y la liquidó con un beso de la muerte letal. Victoria para la más de WWE y nueva campeona de Raw. Y ¿saben una cosa? Está bien. El momento de la noche quedará en la memoria como uno de los mejores regresos en la historia de WrestleMania.
señoras y señores, Cody Rhodes, la pesadilla americana, el hijo de la leyenda, está de regreso en WWE. ¿Y de qué manera? En un clásico instantáneo, Cody y Seth freaking Rollins nos regalaron un combate que fue de menor a mayor. Luego de un arranque muy técnico y de estudio, el combate se fue poniendo caliente. Rollins asestó una serie de rodillazos en las costillas de Cody, mientras este intentaba desde la tercera cuerda caerle con una plancha cruzada. Cody, con una zambullida a través de las cuerdas, envió a Rollins de viaje por encima de la mesa de comentaristas. Cuando Cody quiso continuar el castigo, Rollins lo arrojó contra la barricada con un bombazo esquinero y luego de un flechazo de halcón, casi se lo llevó el visionario. Seth buscaba el pisotón, pero llegaría el primer Crossroads de la noche, y la lucha ya era una batalla campal cara a cara, golpe a golpe. Dos Crossroads más llegaron y Cody tenía a Rollins donde quería, tanto que pudo rendir homenaje a su padre con un codazo biónico para terminarlo y llevarse la victoria con un último Crossroads. El combate por el campeonato femenino de SmackDown entre Charlotte Flair y Ronda Rousey tenía una historia clara. Tú, Charlotte, nunca te has rendido, yo, Ronda, te voy a hacer rendir. Y así salieron ambas decididas a darse con todo sin misericordia desde el minuto 1. Con estas dos superestrellas hay una historia de un camino que choca y choca inevitablemente. ¿Cómo le engancha para meterla contra la lona? 1 y 2. Pero no se le puede quitar a Charlotte Flair. Así que Rousey se preparó para esto precisamente. Hablando de codazos, entra uno. Fueron 2. De la oportunidad. Buscaba el machetazo, bloquea rápidamente. Cuidado con la palanca. Aunque le llamé mujer de una sola movida. ¡Qué linda patada con la izquierda! Hace el enganche. Sí, para su derribada y toca. Repite la dosis. Dice 2, hay 3. Y ya la tiene como si estuviera en una feria. Charlotte aplicó sus 3 finishers sobre Ronda. Una lanza brutal, una selección natural y la figura 8, pero la mujer más mala del planeta se salió de todas las cuentas. Es que Ronda es bien dura, hombre. En una desafortunada secuencia, Ronda se zafó de una figura 8 volando y aterrizando sobre el referee, que quedó fuera de combate. Charlotte se le fue encima, pero cayó en un candado de brazo brutal y se rindió. Pero entonces Ronda se dio cuenta de que el referee no estaba viendo el combate. Cuando fue por él para ayudarlo a reaccionar, la reina le cayó encima con una bota brutal, cobertura y conteo, y Charlotte ganó el combate y retuvo el título ante una Ronda que se quedó con cara de "esto no se va a quedar así". El evento estelar de la noche llegó con el KO Show con Stone Cold Steve Austin como invitado de lujo. La serpiente de cascabel tejana llegó subido a su cuatrimoto. ¡Ay, cuidado, cuidado, muchachos! Stone Cold y Kevin Owens se dijeron sus verdades y todo decantó en un combate sin restricciones en donde se dieron hasta por debajo de la lengua. ¡Te toca! ¡Que aterriza en la mesa! Con su gente, bueno, súper libre. En efecto, es súper libre y es súper por todo el estadio. Luego de recorrer todo el set de WrestleMania, ambos contendientes terminaron en el ring y cuando Kevin Owens fue a impactar a Stone Cold con un silletazo, la serpiente de cascabel la esquivó, la silla pegó en la tercera cuerda, rebotó y le dio de lleno en la cabeza a Owens en tal vez el blooper más espectacular en la historia del magno evento. Stone Cold le cayó con un stunner para cubrirlo y ganar el combate. Luego de eso vino la clásica celebración de Austin, muchas broken skulls, el clásico brindis y stunners para Brian Saxton, como es costumbre ya. Texas fue una fiesta anoche y esto recién comienza, ¿eh? Hoy nos veremos con el domingo de WrestleMania, que tendrá que hacer mucho para superar a semejante noche. Hasta aquí todos los resultados de la noche del sábado del WrestleMania 38. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.